Buenos días y bienvenidos otra vez a nuestro curso de la sanidad. Y hoy vamos a ver la lección número 3 y el título de esta lección es La sanidad en la redención. Es importante que nosotros entendamos la legalidad de la sanidad. Cuando nosotros pensamos en la sanidad como un capricho de Dios, como algo que puede ser, no puede ser, quién sabe, así no funciona el reino de Dios. Todo lo que hay en el reino funciona según principios y leyes espirituales. Entonces, si la sanidad existe, si hay un caso de la sanidad en toda la historia de la iglesia, si existe un solo caso, eso demuestra que la sanidad es algo real, es algo espiritual, es algo que tiene una ley que la sostiene. Entonces, es importante que entendamos la legalidad de la sanidad para que podamos sacar el tema del mundo misterioso y lo podemos entender en términos bastante legales, bastante claros. Porque nuestra sanidad es parte de la redención, es parte de lo que Cristo hizo en la cruz y no es un tema aparte, es parte del tema. Amén. Entonces vamos a hablar de eso. Yo hablé creo que en la primera lección acerca de la soberanía de Dios y así muchos chocan con el concepto de la soberanía de Dios. Si yo digo que Dios es soberano, yo sé lo que significa para mí, pero a lo mejor significa otra cosa para ustedes. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de no su control de su vida, de tu vida, sino de Dios siendo el autor de todas las leyes espirituales y el autor de cómo va a funcionar este mundo. Entonces, una vez que Dios ha decretado cómo va a funcionar el mundo y ha dado su palabra, entonces así es el mundo y el mundo va a funcionar según el plan de Dios. Él, el soberano, ha decidido cómo va a funcionar el mundo espiritual y el mundo visible donde vivimos. Pero muchos piensan que soberano significa que Dios está controlando cada vida, cada cosa, cada circunstancia, que Dios manda tragedias, Dios está juzgando. Es todo un tema que no tengo tiempo para desarrollar en este momento. Pero yo creo que la palabra de Dios demuestra que Dios no está controlando vidas. Dios está controlando su palabra. Nos dio su palabra. Y lo que nosotros hacemos con la palabra va a determinar lo que recibimos en la vida. Salmo 115, versículo 16, dice que Dios ha dado el mundo al hombre. Salmo 8 habla del dominio del hombre sobre el mundo. Génesis 1, 26 a 28 habla del dominio del hombre sobre el mundo. Dios dio el mundo al hombre. Y Dios hace su voluntad en el mundo a través de hombres de pacto, hombres de fe. Entonces la voluntad de Dios es algo que Él quiere hacer, pero es a través de nosotros, a través de sus hombres de fe, sus hombres y mujeres de pacto. Y así, en su soberanía, eso es lo que Dios ha decretado, ha declarado. Así funciona el mundo, así funciona el reino. Y entonces somos nosotros que tenemos que someternos a lo que Dios ha decretado para que recibamos los beneficios del reino que Él nos ha dado. Entonces, en este contexto vamos a ver la redención, porque la redención es un asunto legal. Y cuando lo vemos en términos legales, entonces todo el misterio desaparece y nos quedamos con la pura palabra de Dios y podemos tener confianza en la palabra de Dios. Vamos a Romanos 5, 12, y vamos a ver cómo las enfermedades entraron primera vez en la humanidad. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Por el pecado la muerte. Ya hemos visto en Génesis 1:31 que el mundo que Dios hizo era bueno en gran manera. Ningún problema. Todo perfecto, sin enfermedades, sin muerte.
Pero Adán y Eva pecaron. Y al pecar, ellos desataron el poder del pecado. Y por el pecado entró la muerte. Ahora que piensen conmigo, las enfermedades representan la muerte incipiente o la muerte en sus principios. Cada enfermedad tiene una sola misión, es llevarte a la muerte antes del tiempo. Cualquier enfermedad, aún el resfrío más común y corriente, si alguien se encuentra en un estado debilitado, aún el resfrío te puede matar, porque son gérmenes que existen solamente para robar, matar y destruir. Y todas estas enfermedades entraron en la raza humana a través del pecado, el pecado de Adán y Eva. Entonces, al abrir la caja, digamos, del pecado, Adán y Eva, entró en el mundo la muerte. Y la muerte se apura a través de las enfermedades. La muerte incipiente, la muerte en sus principios. Entonces las enfermedades solamente existen para matarnos. Gracias a Dios, muchas veces nuestro mismo cuerpo puede luchar y vencer las enfermedades. A veces con la ayuda médica podemos vencer las enfermedades y a veces no. Y a veces solamente el poder de Dios es capaz de vencer algunas enfermedades. Pero Dios quiere que tengamos salud. Dios quiere que andemos en una vida sana, una vida abundante para que podamos cumplir con nuestro propósito en la tierra. Entonces, sabiendo que las enfermedades entraron a través del pecado, legalmente lo que tenemos que ver es una solución para el pecado. Si cerramos la puerta al pecado, estamos a la vez quitando la autoridad de las enfermedades. Las enfermedades sacan su autoridad, digamos, a través del pecado o por medio del pecado. Y entonces si nosotros podemos solucionar el problema del pecado, a la vez estamos solucionando el problema de las enfermedades. Y así podemos decir que las enfermedades realmente representan el fruto de una raíz. La raíz es el pecado, el fruto, las enfermedades. Si podemos sacar la raíz, podemos terminar con las enfermedades. Amén. Entonces, vamos a ver. Vamos a Deuteronomio 34. Y quiero mostrar un ejemplo aquí. Deuteronomio 34, hablando de Moisés. Y dice, era Moisés, 34:7, perdón. Era Moisés de edad 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. 120 años sin problemas, sin enfermedades. Todavía estaba con mucho vigor y energía, digamos. Todavía estaba viendo todo perfectamente bien. 120 años. Y lo que pasa hoy en día en la iglesia, hermanos, porque 120 años es lo que Dios nos prometió en Génesis 6. Y nos prometió 120 años. Hoy en día en la iglesia lo que la gente está proclamando es que tenemos 70 o tal vez por fuerza 80 años. ¿Saben qué ustedes que esa es una maldición? Esa no es la promesa de Dios. Vamos a Salmo 90. Salmo 90. Y vamos a ver que lo que muchos están pensando es una promesa, realmente es una maldición. Salmo 90 es un salmo escrito por Moisés. Y fue escrito durante los 40 años en el desierto, cuando los hijos de Israel desobedecieron a Dios y se quedaron en el desierto por 40 años hasta que todos los hombres murieron de esta generación. Y entonces Moisés está escribiendo, y vamos a leer de 7, dice, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años.
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Hermanos, esto no es una promesa, eso es una maldición. Dios está quitando la vida de los hijos de Israel en el desierto por su rebelión. Y en lugar de 120 años, lo que Él prometió al hombre en Génesis capítulo 6, en cuanto a Israel, en el desierto, Él está cortando la vida a 70 o 80 años. Entonces, lo que pasa es que nosotros hemos pensado que 70 o 80 años representan nuestra promesa. No, no representa nada. Y hemos programado nuestra mente para solamente vivir 70 o 80 años cuando la palabra de Dios nos promete 120. Moisés vivió 120 años sin problemas. Son muchas las personas, aún gente que no cree en Dios, no son cristianos, viven mucho más que 80 años. Hay gente que vive más que 90 años, gente que vive más que 100 años, hasta 100 tanto años, 15, 13, 12 años. ¿Cómo puede ser si Dios ha dicho solamente hasta 80? No, porque estaba hablando a Israel bajo una maldición. Esta no es una promesa para nosotros. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar acerca de nosotros mismos y tenemos que pensar en vivir muchos años más. Ya yo en este momento tengo 60 años y estoy pensando en vivir otros 60 años. Yo quiero vivir con fuerza, con energía, con poder en mi cuerpo. Estoy viviendo según la palabra de Dios y la palabra me está dando fuerza. Esa es mi mentalidad. Ahora no sé cuántos años voy a alcanzar, pero voy a alcanzar todos mis años con salud y con sanidad en el nombre de Jesús. Esa es nuestra promesa. Pero es algo legal. No es algo de un capricho de Dios. Es algo legal que tenemos que entender. Es un pacto que tenemos con Él. Y cuando lo vemos en términos de un pacto, ahí nuestra fe puede brotar y puede alcanzar la promesa de Dios. Entonces vamos a hablar un poco más de eso. Vamos a Salmo 103. Salmo 103. Y vamos a leer de 1 a 5. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es lo que pasa muchas veces, es que nosotros los cristianos nos olvidamos de los beneficios de la cruz y perdimos los beneficios por no enfocarnos en los beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Esa es la parte espiritual. Él que sana todas tus dolencias, la parte física. Vamos a ver este patrón repetido varias veces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Siempre lo que Él hizo espiritualmente para nosotros también se combina con lo que hizo físicamente para nosotros. Él que perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, Él que rescata del hoyo tu vida, Él que te corona con favores y misericordias, Él que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya, aleluya. Esa es una tremenda promesa. La redención no solamente, esa es la redención profetizada, no solamente se trata del pecado, sino también de las enfermedades. Siempre Dios está tratando de recuperar, restaurar y mejorar lo que Adán perdió. El pecado tocó a Adán, espíritu, alma y cuerpo. Entonces la redención tiene que redimir al hombre, espíritu, alma y cuerpo. Si no, es una redención parcial. Si es una redención parcial, estamos diciendo que Adán estaba en mejores condiciones que nosotros, después de Cristo. No puede ser, no. Cristo vino para redimirnos espíritu, alma y cuerpo. Él pagó el precio de nuestros pecados y a la vez Él ha provisto la sanidad física para nuestros cuerpos.
Hermanos, si el cuerpo no se encuentra en la redención, y algunos que dicen, no, el cuerpo no, es solamente el espíritu. El cuerpo es polvo, el cuerpo no se cuenta en la redención. Bueno, si esa es la verdad, entonces no hay una resurrección de tu cuerpo. Porque el cuerpo es lo que, según la Biblia, va a salir del polvo y se va a formar otra vez en una forma gloriosa. Pero si el cuerpo no se incluye en la redención, entonces el cuerpo no se puede resucitar. El cuerpo sí se encuentra en la redención. Entonces por eso dice, Él perdona todo y Él sana todo. Y en el nombre de Jesús, la sanidad es para nosotros. Let's go. Vamos a Isaías 53. Estoy enseñando mucho en inglés y poco en español y a veces sale el inglés. Isaías 53. Y vamos a ver también otra profecía acerca de la redención. Isaías escribió esto inspirado por el Espíritu Santo 700 años antes de Cristo. Pero es algo maravilloso que vemos en este capítulo 53. Entonces vamos a leer versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Vamos a volver y verlo en más detalle en un momento, pero ahí está. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados o sanados. La redención toca al hombre, espíritu, alma y cuerpo, su mente, sus emociones, su alma, su espíritu, su cuerpo, todo lo que Adán perdió, Cristo ha redimido. Dice literalmente en Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido o aplastado por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Y la palabra, ¿sabe lo que es la palabra aquí, sanado o curado? Es la palabra Rafa. ¿Suena? Vamos a Éxodos 15, 26. Deja la mano ahí en Isaías. Y vamos a Éxodo 15 otra vez. Lo vimos el otro día, la otra lección, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Y dice en Éxodo 15, 26, y dijo, si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios y hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová Rafa, es su nombre, es su naturaleza. Dios no puede cambiar su nombre, es parte de Él, es permanente, es eterno. Rafa, yo soy Jehová Rafa. Volviendo a Isaías 53, 5, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, Rafa, sanados. Yo soy Jehová tu sanador. Rafa, la misma palabra. Por su llaga hemos recibido el resultado de su nombre. Yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa. Por su llaga fuimos nosotros, Rafa, sanados. Qué increíble que su mismo nombre sale en lo que es la redención de Cristo. Entonces Él llevó nuestras enfermedades. Déjeme mostrarles algo aquí. Dice otra vez en 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. La palabra en el hebreo es N-A-S-A, Nasa. Llevó nuestras enfermedades, Nasa. Vamos a versículo 12.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Esa es la sanidad, es uno de los despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él llevó o llevado, dice, el pecado. La misma palabra, nasa, N-A-S-A. Él llevó los pecados, Él llevó las enfermedades. Lo que hizo con el pecado, hizo lo mismo con las enfermedades. ¿Qué significa? Muchos que quieren debatir el tema, dicen, no, lo que Él hizo con el pecado es un tema y la sanidad es algo de su soberanía, es algo, un capricho de Dios, quién sabe. No, hermanos, lo que Él hizo con el pecado, Él hizo con las enfermedades. Los llevó y las llevó. Entonces, lo que pasó en la cruz toca al hombre, espíritu, alma y cuerpo. Bendice, alma mía, a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias. La parte espiritual, la parte física. En Salmo 103. La parte espiritual, la parte física. En Isaías 53. Vamos a ver Isaías 53, ahí estamos todavía, versículos 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a debilidad, padecimiento o enfermedad en el hebreo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¡Wow! Dice que Dios va a ver, proféticamente hablando hacia el futuro, que ya es nuestro pasado, pero lo que pasó es que Dios vio el sufrimiento de Cristo en la cruz. Espiritualmente, cortado de Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cortado de la fuente de vida. El creador de todo fue cortado de su Padre. Espiritualmente, cortado. Emocionalmente, físicamente, sufriendo la maldición de la penalidad de los pecados de todos los tiempos. Dice en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No sé cuántos han pensado en eso. Pero cuando Cristo está colgado en la cruz, Él fue como el cordero sin mancha, pero en la cruz estaba allí colgado y se hizo pecado. A la medida que Él se hizo pecado, nosotros somos hechos justos. Entonces, si la justicia es parte de nuestra naturaleza, la nueva creación, implica que Jesucristo se hizo pecado. Vamos a Gálatas 3. Esa es la parte espiritual. Se hizo pecado. Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hemos hablado de la maldición. Deuteronomio 28 incluye muchas maldiciones, incluso todas las enfermedades de la ley y todas las enfermedades de Egipto y todas las enfermedades que no se mencionan aún en la palabra de Dios. Cualquier enfermedad se llama maldición y proviene de rebeldía hacia la ley. Y entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo
pecado para la redención espiritual y se hizo maldición o se enfermó. Volviendo a Isaías 53, dice que Dios se enfermó, se aplastó en la cruz, padeciendo enfermedades en la cruz. Se hizo maldición, se hizo pecado. Siempre vemos el paralelo entre el pecado y la sanidad, las enfermedades. La redención espiritual, la redención física. Bendice, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. El perdón, la sanidad. Isaías 53 llevó los pecados, llevó las enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Lo que Cristo sufrió en la cruz deshace, podemos decir, todo lo que Adán desató por el pecado. La muerte, las enfermedades, la corrupción, la pobreza, la ignorancia, el temor, falta de paz, falta de gozo, la vida corrompida. Lo que Adán desató. Y Jesús vino para que tengamos vida en abundancia. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Vamos a Mateo 8. Mateo 8, 14 a 17. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y la servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Siempre dice que él sanó a todos. ¿Para qué? Se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, lo que ya hemos leído. Cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos a ver dos cosas aquí. Primero, Isaías 53 habla de enfermedades físicas, porque esas son las enfermedades que Cristo está sanando. Hay gente que me habla de enfermedades espirituales. No tengo idea de lo que es eso. Hay pecado. Eso es lo que es. Si quiere decirlo, que es decir que es una enfermedad espiritual, amén, ok, no. Pero no se trata de cosas espirituales. Por su llaga fuimos, o él llevó nuestras enfermedades, habla de cosas físicas. Cuando Israel estaba en el desierto y Dios se revela como Jehová, tu sanador, estaba hablando de enfermedades físicas. Cuando estamos hablando del ministerio de Jesús, Él andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo, sanando los ciegos, los cojos, los sordos, los enfermos, cosas físicas. Y entonces lo que podemos sacar de Mateo 8:17 es que Isaías se habla de cosas físicas. Ahora, lo que algunos dicen, pero hermano, Cristo cumplió con Isaías 53 en su vida terrenal. En los 3 años y medio de ministerio, ahí mismo Él se cumplió. Isaías, la profecía de Isaías 53. Ese no es para hoy en día, ese ya pasó con Cristo. Bueno, a ver, Cristo sí sanó a los enfermos físicamente en su ministerio. También perdonó a los pecados. Entonces, si vamos a decir que Él no puede seguir sanando en nuestra época, tampoco puede seguir perdonando, porque Él estaba perdonando pecados. Hijo, tus pecados te son perdonados, Marcos 2. Toma tu lecho y anda. Levántate. Perdón, sanidad. Siempre se andan juntos. Entonces, si Cristo está sanando a todos que vienen a Él, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? Que todos habían sido perdonados.
Él había perdonado. Él dijo en Marcos 2, yo tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, la gente solamente puede recibir la sanidad si existe una autoridad para entregar la sanidad. Y las enfermedades reciben su autoridad del pecado. Entonces, para deshacer las obras del diablo, de las enfermedades, hay que solucionar el problema del pecado. Cristo vino para perdonar los pecados y como resultado todos recibieron la sanidad. Hay que tener una base legal para la sanidad. Existía una base legal y en Marcos 2 Cristo lo revela. Hijo, tus pecados te son perdonados, levántate. Y entonces en cada caso, cuando Cristo está sanando a todos, implica que ya ha perdonado los pecados de todos. Porque Él tenía autoridad para perdonar los pecados. Es un asunto legal. Entonces no me digas, por favor, que Él cumplió Isaías 53 en la tierra y ya no más. Porque ya Él estaba perdonando pecados también, y si ya terminó todo en la tierra, estamos perdidos. No, su ministerio sigue. Él estaba manifestando el reino, y nosotros somos del reino. Amén. Entonces, tenemos una base legal para recibir la sanidad. Vamos a 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Cuando uno entiende el tema de la legalidad de la redención, la fe nace. Ese no es un asunto de, espero que sí, quizás, si es su voluntad. No. Ese es un asunto legal. Y nosotros en Cristo tenemos autoridad en el nombre de Jesús de reinar sobre nuestros cuerpos. Tomar cautivo cada pensamiento, hablar palabras de vida y declarar sanidad en nuestros cuerpos es nuestro derecho, es nuestra herencia en Cristo. Y lo debemos hacer. Lo debemos hacer porque Dios nos ha dado esta autoridad y Él no lo va a hacer para nosotros. Él nos ha entregado la autoridad para caminar en sanidad. 1 de Pedro 2:24. 1:24, perdón, ¿dónde estoy? 2:24. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahí está el problema del pecado. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, el problema físico. Otra vez, las dos cosas andan juntos siempre, la parte espiritual y la parte física. La redención incluye toda la necesidad del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Entonces Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y también por su herida, por su llaga, fuimos nosotros sanados. Fuimos, tiempo pasado. ¿Saben, hermanos? Y lo voy a decir así, solamente para que lo capten. Fuimos sanados hace 2000 años. Fuimos perdonados. Piénsalo así. Si naciste en los últimos, no sé cuándo naciste, pero todavía no había pecado. Pero tus pecados futuros, aún los pecados míos futuros, han sido ya perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz. Todos los pecados del hombre, de la humanidad, de todos los tiempos, fueron perdonados en la cruz. Todo está hecho. Dios no sigue perdonando porque todo ya fue perdonado. De hecho, dice en 2 Corintios 5:19, Dios no está tomando en cuenta al hombre sus pecados. Eso se llama gracia. 1 de Juan 2:2 dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente para los nuestros, sino para todo el mundo. Dios ha perdonado los pecados de todo el mundo. Ahora, solamente
solamente tenemos que entrar en esta gracia por fe, creer y entrar por fe en la gracia de Dios. No obstante, los pecados han sido perdonados. Y si los pecados han sido perdonados, las enfermedades han perdido su autoridad. Y cualquier persona, ese a lo mejor va a ser chocante, no sé, pero espero que no. Cualquier persona en el mundo puede recibir la sanidad por la gracia de Dios. No importa si es creyente o no creyente. Porque Dios no está tomando en cuenta al hombre sus pecados. Es un asunto legal. Y al perdonar los pecados de todo el mundo, la sanidad existe para todo el mundo. La salvación existe para todo el mundo. Solamente es un asunto de recibirlo por fe. Eso es todo, es para todos. Por eso se llama las buenas nuevas. Amén. Entonces, 1 de Pedro 2:24 dice, por su llaga fuimos nosotros sanados. Y la palabra sanado aquí es la palabra griega que se escribe I-A-O-M-A-I. No lo puede pronunciar. Pero significa sanidad física. Aparece, no me acuerdo ya, no lo tengo en mis notas, pero como 26 veces aparece esta palabra en el Nuevo Testamento y en 23 de los casos habla específicamente de la sanidad física y en los otros 2 o 3 casos implica la sanidad física. Vamos a ver algunos ejemplos. Hemos visto Mateo 8. Bueno, vamos a volver a Mateo 8. Esta palabra habla de la sanidad física. Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. La misma palabra de 1 de Pedro 2:24. Misma palabra, I-A-O-M-A-I. Sanidad física. 13, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado, la misma palabra. Vamos a Mateo 15, 28. Mateo 15, 28 dice, entonces respondiendo Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada, la misma palabra. Entonces, son como 20 y tantos casos que hablan de la sanidad física. Por su llaga fuimos nosotros sanados, la parte física. Él llevó nuestros pecados y Él llevó nuestras enfermedades. Nos ha sanado por su llaga. Otra vez hay otro en Lucas 6:19, la misma palabra. Entonces, si la sanidad, hermanos, si la sanidad existe, y ya sabemos que existe aún después de Cristo, en Hechos 5 hemos visto la iglesia. En la iglesia, todos los que vinieron a Jerusalén fueron sanados después de la resurrección. Entonces, no es lícito decir que la sanidad se acabó con Jesús en su ministerio terrenal. Porque si es así, entonces el perdón también se acabó con Jesús en su ministerio terrenal. Pero el perdón sigue, amén, espero que sí. Y la sanidad sigue también. Y tenemos evidencia en Hechos de muchos sanados. Todos los que vinieron en Hechos 5 recibieron la santidad. Y tenemos Santiago haciendo la pregunta. ¿Hay alguien enfermo en la iglesia? Llame a los ancianos. La oración de fe lo levantará. Esa es la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque es un asunto legal. No tiene nada que ver con Dios está de buen humor hoy o mañana no quiere o tal vez o quizá. No, es un asunto legal. Es un pacto escrito en la sangre de Jesús. Es un pacto que no se puede romper. Y la sanidad es parte del pacto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a pensar así, brota la fe y cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar
y decidimos, ya, ¿sabe qué? Basta con esta enfermedad. En el nombre de Jesús me declaro sano. Yo me voy a levantar, yo voy a caminar, yo voy a hacer lo que yo pensaba que no podía hacer, porque yo sé que la sanidad fluye en mi cuerpo. Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Palabra de Dios que tenemos que tener presente constantemente. Ahora vamos a ver los tipos de la sanidad en el antiguo pacto y los vamos a comparar con la realidad del nuevo pacto. Aquí es mi punto. Si la sanidad existe en los tipos de Cristo, cuando digo tipos, yo digo lo que simboliza Cristo. En el antiguo pacto, si la sanidad existe en los tipos de Cristo, ¿cuánto más en el verdadero Cristo? ¿Quién vive en nosotros? Entonces, ¿cómo podemos decir que tenemos un mejor pacto hecho sobre mejores promesas y bajo el pacto inferior ellos tenían acceso a la sanidad y nosotros no? ¿Cómo es mejor pacto? No tiene sentido. Vamos a ver los tipos. Vamos a Éxodo 12. Éxodo 12. Espero que eso sea interesante. Vamos a leer, no sé si voy a leer todo, pero es la primera Pascua, cuando los hijos de Israel están a punto de salir de Egipto y tienen que matar un cordero y tienen que poner la sangre sobre la puerta y tienen que comer todo el cordero, todo su cuerpo. Hay que comer todo. ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor no voy a leer todo eso, solamente lo voy a conversar un poco. Ellos cada familia tenía que matar un cordero y poner la sangre sobre la puerta. ¿Para qué la sangre? La sangre era para evitar la muerte del primogénito de cada familia. Entonces la sangre tenía su propósito. Y también tenían que comer el cuerpo del cordero. Todo lo que era el cordero hay que comer todo. ¿Por qué? Porque si ya pusieron la sangre, ¿de qué sirve el cuerpo del cordero? Vamos a ver el resultado. Vamos a Salmo 105. Salmo 105. Y vamos a leer 36 y 37, y aquí el Salmo habla de esta época, y dice, Salmo 105, 36, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra de Egipto, las primicias de toda su fuerza. Los sacó, hablando de Israel, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. No hubo en sus tribus enfermo. ¿Cómo puede ser? Algunos piensan que entre 1 millón y 3 millones de personas estaba saliendo de Egipto, tenían que matar el cordero, poner la sangre para evitar la muerte del primogénito. Entonces la sangre tenía su propósito. Pero también tenían que comer el cordero por completo. Y al salir de Egipto, no habían perdido sus primogénitos, sus hijos mayores, y no había ningún enfermo entre ellos. ¿Pueden ver lo que pasa aquí? Que la enfermedad tenía algo que ver con comer, o la sanidad, digamos, con comer el cordero. La sangre tenía su propósito, el cuerpo tenía su propósito. Y salieron de Egipto sin ninguna enfermedad entre ellos. Ahora vamos al Nuevo Testamento. 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. 23. Y aquí Pablo está explicando la Santa Cena, lo que llamamos la Santa Cena. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió
y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué está pasando? Bueno, todos nosotros, yo creo que entendemos lo que significa la copa, la sangre de Cristo, que nos limpia, que nos lava, que nos da entrada al reino, que nos perdona del pecado. Entonces, ¿por qué no basta con la copa? ¿De qué significa su cuerpo partido? Tomad, comed, este es mi cuerpo partido. ¿Puede ser algo con la sanidad? Puede ser, porque vamos a leer un poco más. Dice, de manera, 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice en 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Wow, en la iglesia había muchos que estaban comiendo, bebiendo, tomando y todo fuera de orden. Y no estaba discerniendo el cuerpo. Eso tiene dos significados. No estaba discerniendo el cuerpo, la gente allí, y cada uno estaba tratando de comer y beber, y había gente borracha y todo eso. Entonces no tomaban en cuenta a los demás hermanos. Eso es indignamente. Y el otro asunto es que no entienden el cuerpo de Cristo partido. ¿Para qué es? En nuestras iglesias hoy en día es más el número 2, opción 2, que entienden la sangre pero no entienden el cuerpo partido. El cuerpo partido representa, por su llaga fuimos nosotros sanados. Pero si somos ignorantes de esto, tomamos la Santa Cena y no tiene ningún significado, porque nosotros no hemos tomado en cuenta su cuerpo partido. Entonces son muchos que están enfermos. ¿Por qué? Porque por la ignorancia de lo que significa su cuerpo, por su llaga, fuimos nosotros sanados. La sangre, la parte espiritual, el cuerpo partido, la parte física, la sanidad. Vamos a ver otro. Vamos a Números 21. Números 21. Aquí tenemos los hijos de Israel otra vez en rebelión. Siempre pasa. Y dice, por su rebelión, serpientes entraron en el campo y comenzaron a morder y la gente estaba muriendo. Y entonces, se me acaba el tiempo, entonces lo voy a explicar, pero Moisés intercedió por el pueblo. Y Dios dijo, pon una serpiente en un palo, digamos. Y cuando la gente ve la serpiente en el palo, van a recibir la sanidad, van a vivir y no morir. Entonces, Moisés puso una serpiente. Ahora hay que hacer la pregunta, ¿para qué una serpiente? ¿Por qué no puso un cordero? Pero puso lo que era la maldición en un palo. Y al levantar el palo, entonces tenía la serpiente allí. La gente al mirar la serpiente, al ver la serpiente, el problema levantada en un palo, un madero, maldición. Ellos se sanaron. Vamos a Juan 3. Juan 3, 14 y 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira cómo la serpiente fue levantada en el desierto. Cristo tenía que hacerse pecado, fue hecho maldición.
y levantado de la tierra en la cruz, en el madero. Y todos los que vieron la serpiente fueron sanados. ¿Y cómo me dices que ahora al ver a Cristo la sanidad no nos pertenece? ¿Cuál pacto es mejor? ¿Cuál pacto es mejor? Dice en mis notas aquí, si la sanidad física era una bendición bajo la ley, y hemos visto algunos tipos de Cristo y la sanidad bajo la ley, ¿cuánto más debe ser accesible bajo el mejor pacto de la gracia? No es posible que la gracia tiene menos poder que la ley. Es un asunto legal, hermanos. Vamos a seguir con eso en la próxima lección. Gracias.